Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Farmacias Carol presenta. Y uno se siente muy feliz cuando recibe personas a quien uno quiere mucho y que siempre están dispuestas a ayudarnos, a enseñarnos a prevenir enfermedades, como es el caso de la doctora Evelyn Díaz, quien es oftalmóloga, cirujana, y también hoy viene con un tema solicitado por ustedes, como son esas hemorragias que pasan en nuestros ojos, esos derrames que a veces no le ponemos caso, o en otras ocasiones cuando vemos como que esa sangre ha caminado casi todo lo blanco del ojo, como decimos en buen dominicano, sí nos preocupamos y queremos ir al médico. O sea que ese es nuestro tema de hoy y nosotros le damos la bienvenida, doctora, qué bueno tenerla. Bueno, doña Saskia, muchas gracias, realmente gracias por invitarme y ustedes saben que de verdad que para mí es un placer y que yo me considero como parte de Hora de Té. O sea, que siempre es un placer poder compartir con ustedes y llevar la información a todos los seguidores de Hora de Té. Sí, es que ella es parte doctora, de nosotros felices. Claro que sí, ya desde hace mucho no las cogimos para nosotros. Doctora, cuando estamos hablando de esos derrames, de esas hemorragias sanguíneas oculares que se presentan en los ojos, a veces sin nosotros darnos cuenta qué ha pasado, porque nos acostamos bien y de un momento a otro amanecemos con el ojo rojo. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, es muy importante saber que esas hemorragias oculares, la más común, son hemorragias subconjuntivales, donde la conjuntiva, que es un tejido transparente que está sobre la córnea, hay unos vasitos sanguíneos que están debajo. Esos vasitos sanguíneos son muy débiles, son muy frágiles y algunas veces se rompen y nosotros podemos ver cómo esa parte blanca del ojo, que es la esclera, se llena de sangre. Es algo relativamente frecuente y las causas son muy variables. Pueden ir desde alguna cosa sin ningún tipo de importancia hasta quizás una causa mayor. ¿Y hay alguna forma en que se puede prevenir esto, doctora? Bueno, lo primero, lo más importante es investigar el origen. ¿Por qué pueden pasar esas hemorragias subconjuntivales? Hay varias causas. Porque el paciente haya hecho esfuerzo, haya levantado algo pesado, eso aumenta la presión y esos vasos se pueden romper. Una persona que sufra de estreñimiento, que esté constipado y haya pujado mucho, alguien que haya tosido mucho, una persona quizás alérgica que se haya rascado los ojos. Pero hay un dato muy importante y es que algunas hemorragias subconjuntivales ocurren cuando la presión del cuerpo aumenta. Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer al momento de tener una hemorragia subconjuntival es repasar las actividades que ha hecho, cargar algo pesado, cargué una caja. Hay hemorragias masivas, por ejemplo, en los buceadores, cuando ellos van a ciertos niveles del mar, a metros, ellos tienen que tener un tiempo para hacer la decompresión. Si esa decompresión se hace de manera súbita, pueden tener hemorragias subconjuntivales masivas. Pero lo primero que nosotros hacemos en un paciente con una hemorragia subconjuntival es descartar que no tenga la presión del cuerpo alta. Doctora, el único síntoma que pudiera presentar esta situación es el enrojecimiento del ojo, o hay algún otro síntoma que nos alerte de que debemos de tener un poco de cuidado. O sea, realmente no, las hemorragias debutan subconjuntivales con uno ver el ojo rojo, pero ¿qué pasa? A veces a nosotros nos pican los ojos, eso no es algo normal, uno se hace un rascado, un tallado del ojo violento o agresivo, entonces eso da más susceptibilidad.
Otra causa frecuente, y es que ustedes saben que la aspirina, el ácido acetil salicílico, es usado de manera rutinaria como prevención de episodios cardiovasculares. Es muy usado y casi recomendado por los cardiólogos en personas de más de 50 años. Y ustedes saben que esa sustancia, el ácido acetil salicílico, licúa la sangre. Entonces tenemos más chance de tener hemorragia. Esos pacientes que usan aspirina, una aspirina de 81 miligramos toda la noche, son más propensos a tener hemorragia, y ya hay pacientes con síndromes metabólicos o con hipercolesterolemia que usan anticoagulantes sistémicos como el clopidogrel, que entonces tienen más chance de hacer hemorragia subconjuntival. Recordando también que se pueden dar hemorragias a nivel interno del ojo, como en la retina, y entonces ya eso es más común en pacientes diabéticos. Wow. Ya. ¿Y qué una persona debe hacer cuando se le ocurre eso? O sea, que acudir a un médico, yo puedo atenderlo en mi casa, porque usualmente la gente tiende a quedarse acá en casa. Lo primero es acudir a tomarse la presión arterial, acudir a una emergencia, verificar que la presión arterial no esté alta. Luego de que haya ido a una emergencia y haya verificado que la presión arterial no esté alta, debe de ir a donde su oftalmólogo de cabecera, para que el oftalmólogo revise si no hay alguna alergia, si no hay alguna otra cosa acompañada de esa hemorragia. Y recordar que esa sangre se queda ahí acumulada, atrapada debajo de la conjuntiva, y tiene un proceso de degradación del cuerpo que es básicamente el mismo proceso que cuando uno se hace un morado o un hematoma en cualquier parte del cuerpo. Es decir, que primero se va a tornar oscura, luego medio verduzca, negruzca, hasta que desaparezca, pero hay un tiempo donde esa hemorragia desaparece que es variable de acuerdo de la persona y puede tardar desde días hasta semanas, incluso hasta un mes. Doctora, ahora con esto del polvo de Sahara y todo esto que nos está invadiendo a nosotros, porque estamos en una temporada donde la temporada ciclónica, que de hecho trae muchos malestares oculares. ¿Pudiera ser el polvo de Sahara una influencia para que ese enrojecimiento aparezca en nuestros ojos? Bueno, el polvo del Sahara es un agente detonante de las alergias oculares. Que tengo para decirles que las alergias oculares constituyen más del 30% de la consulta. Y que ahora con todo eso del polvo del Sahara y todo lo que está en el ambiente es predominante, es algo que nosotros vemos mucho. Entonces, cuando una persona tiene alergia, tiene los ojos enrojecidos, que hay que diferenciarlos de una hemorragia, porque en los ojos rojos, esos vasitos que en la hemorragia están rotos, aquí están dilatados, y por eso nosotros vemos que el ojo se ve muy rojo, porque es un mecanismo de defensa del ojo, mediado por sustancias mediadoras de la inflamación, como por ejemplo la histamina, y ustedes ven que ese ojo está rojo. Una cosa común que pasa cuando alguien tiene alergia es que los ojos se le pican, y muchas veces ya nosotros, al rascarnos, lastimamos esos vasitos sanguíneos que ya de por sí están inflamados y son más propensos a romperse. O sea que claro que sí, tener alergia es alguien que tenga más chance en algún momento de tener algún tipo de hemorragia por un rascado violento o efusivo. Ustedes saben que hay personas que se rascan los ojos que uno piensa que se los van a sacar. Entonces es muy importante ante un síntoma de una comezón que no puedan aguantar, hasta que lleguen a donde el doctor, se deben de lavar la cara con agua lo más fría posible y tratar de no estrujar los ojos. Incluso hay soluciones como las soluciones de manzanilla fría que se pudieran lavar los ojos hasta que lleguen o acudir donde el doctor. Siempre hay que descartar que el ojo esté rojo o que haya una hemorragia por otro tipo de situaciones que son más peligrosas en el ojo, como por ejemplo que ese paciente tenga presión alta, que tenga un ataque agudo de glaucoma. O sea, no dejar pasar desapercibido una hemorragia subconjuntival, porque muchas veces puede ser un signo de alerta, ¿verdad? Como dirían en inglés, a wake up call. Entonces, ante cualquiera de esos síntomas, por favor,
ir a donde su oftalmólogo de cabecera, haber descartado antes de que no tenga la presión alta, y ojo con aquellos pacientes que son hipertensos o usuarios de anticoagulantes. Eso, discúlpame Ana Mirta, precisamente esa pregunta me la acaban de realizar. Usted habló de la aspirina de 81, pero hay personas que llevan un tratamiento de una aspirina 325. Sí. Cuéntenos, ¿tienen la misma, o sea, sería el mismo peligro? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y qué provocaría en este caso? La diferencia es la cantidad de miligramos que tiene la aspirina, que generalmente son indicadas porque hay diversos grados de condición en la cual el médico indica aspirina. Probablemente a un paciente que le hayan indicado una aspirina de 325 es porque tiene un problema grave de circulación de la sangre, un colesterol muy alto, y su médico, probablemente el cardiólogo o el internista, ha ajustado esa dosis. Entonces, es muy importante con esos pacientes usar protectores gástricos, porque nosotros todos sabemos que el uso prolongado de aspirina tiene efectos deleterios, o sea, un efecto nocivo, le hace daño a la mucosa del estómago. Entonces, es importante en esos pacientes que se protejan siempre su mucosa estomacal, tomando cualquier medicamento antes para preparar el estómago, y a mayor dosis de aspirina, mayor riesgo, claro que sí, de sangrado en general. Son las personas que tienen que tener cuidado cuando utilicen cuchillos, cuando se puedan cortar, incluso los zapatos que usan deben de tener cuidado, porque si alguien que camina con sandalias o zapatos con dedos descubiertos, cualquier golpecito, cualquier cosa, entonces propiciaría un hematoma o una cortadura. Wow. ¿Qué tiempo dura más o menos el tratamiento de esto? Porque hay gente que de repente empieza a querer acelerar No, la gente es algo muy dramático porque la gente se ve el ojo rojo. Entonces, como yo le dije anteriormente, esa sangre tiene que reabsorberse y la reabsorción de la sangre varía de acuerdo a persona o persona. El tiempo sería el tiempo que se toma en tratar la condición de base. Si es una persona que ha hecho un esfuerzo brusco, ya debe de saber que hay formas, que quizá levantó algo muy pesado. Si alguien que estaba estreñido, tenía constipación, ¿verdad? Ya buscar ayuda, a tomar fibra, ir a un gastro, mejorar los hábitos alimenticios y sobre todo la ingesta de agua. Nosotros tenemos que mantener un balance adecuado en el agua que bebemos y eso tiene repercusión en todos los órganos, incluyendo en los ojos. Y ya las otras condiciones, como por ejemplo la conjuntivitis alérgica, las alergias, yo siempre le digo a los pacientes que las alergias se controlan, no se curan, porque la gente se desespera. Los procesos alérgicos, si una persona es alérgica, va a ser alérgica su vida entera. Va a tener episodios que están influidos por cosas del ambiente, como el polvo de Sahara, donde esa alergia va a aumentar. Pero realmente el tratamiento de las condiciones alérgicas es un tratamiento crónico, donde el paciente hay que educarlo y ese paciente tiene que saber que tiene que modificar sus hábitos de vida, ¿verdad? Desde la casa, no tener muchos peluches, no tener colchas que acumulen mucho polvo, tener una higiene excelente y un sinnúmero de cosas que pueden ser detonantes de esas alergias oculares. Aquí tengo una preguntita bastante peculiar que dice que ella sufre con mucha frecuencia de los ojos rojos. Parece que se le coloca, se le enrojecen con mucha frecuencia, pero ella quiere saber si eso no le impediría llegar a una cirugía para corrección de miopía. Ok, es una pregunta muy importante porque el ojo rojo muchas veces se asocia a problemas de la superficie ocular y hay una entidad de la superficie ocular que se llama el síndrome del ojo seco. Es muy común, es padecido por muchas personas y es una de las contraindicaciones para hacer cirugías refractivas en la superficie ocular. Actualmente nosotros tenemos diferentes análisis que nos van a analizar la calidad de las lágrimas, porque las lágrimas que nosotros producimos tienen una parte de agua y tienen una parte de grasa y otra parte de mucina. Entonces, podemos tener deficiencia de cualquiera de esas partes y si es bueno para esa persona que piensa que quisiera tener una cirugía refractiva, que se descartaran todos esos trastornos de la superficie ocular
porque un paciente con ojo seco realmente no es el candidato ideal para una cirugía refractiva, no debería de hacerse. ¿Qué tan peligroso es un derrame en un ojo? Bueno, dependiendo del lugar donde sea, un derrame puede ocurrir en la conjuntiva, que es lo que estamos hablando, que son las hemorragias subconjuntivales, pero ya en la retina, que es una membrana que tapiza el ojo por dentro y que se compone de varias capas, en los pacientes diabéticos nosotros podemos tener derrames y hemorragias. Y muchas veces hay microinfartos que pueden ser obstrucciones arteriales y venosas. Y yo le digo a los pacientes, aquí en el cuello nosotros tenemos una arteria que llega a un momento y esa arteria se bifurca. Hay una que va para el cerebro y hay otra que va hacia el ojo. Entonces, hay pacientes que nosotros recibimos que de repente se dan cuenta que no ven un ojo y es que han tenido una obstrucción, ya sea o de la arteria o de la vena. Entonces, yo le digo a esos pacientes, Dios le ha dado una segunda oportunidad, porque usted acaba de sufrir de un infarto o un derrame en un ojo. Y muchas veces esos pacientes, cuando los mandamos a su control, tienen el síndrome metabólico, que son pacientes que tienen placa de colesterol en las arterias, tienen compromiso de las arterias carotídeas, y hacer el diagnóstico temprano mediante una correcta evaluación de los ojos puede salvarle la vida a esos pacientes. Hay obstrucciones que ocurren a nivel ocular, y la peligrosidad es que pueden hacer una pérdida irreversible de la visión, y también luego de que un paciente ha tenido una obstrucción, nosotros tenemos una entidad que se llama glaucoma neovascular, que no es más que el aumento de la presión desde el primero hasta los 90 días después de que se ha obstruido o ha habido un derrame en un ojo. Y eso es algo que si no se trata de manera muy rápida, puede dejar a los pacientes con una ceguera irreversible. O sea que no es algo para nosotros tomar como que light, debemos y siempre, ante cualquier eventualidad, cualquier cosa, por favor, no dejen de venir a chequearse. Ya usted me respondió en parte de lo que le iba a preguntar, de que si realmente en esos pacientes diabéticos que sufren, una de las cosas que sufren son los desprendimientos, sangramientos de retina, si era reversible o por lo contrario, eso le conduce a una ceguera ya definitiva. Todo depende del grado, del momento en que ese paciente busque atención y se trata. Una cosa muy importante es que el estado de los ojos en los pacientes diabéticos va muy de la mano del control de los diabéticos. Entonces, un diabético no controlado es una bomba de tiempo. Un paciente que sangra hoy, se le da tratamiento, el retinólogo lo ve, le da un láser, le podemos poner algunas inyecciones, pero si el paciente no se cuida y su diabetes no está controlada, el paciente vuelve a tener episodios. Y lamentablemente los servicios de retina en nuestro país son servicios costosos y los pacientes no tienen educación. Cuando un paciente finalmente llega a un servicio de retina que amerita tratamiento, cuando ve el costo o cuando le dicen el costo, que realmente es el costo que vale, porque se utilizan medicamentos caros, hay que hacer una serie de inversiones en aparatos, el paciente muchas veces no puede o simplemente se queda ciego porque ese paciente no puede operarse, o si no, cuando se opera, como ya hay un daño tan grande en la estructura física de la retina, el pronóstico visual es reservado. Y eso desencanta mucho a los pacientes, porque dicen, mire doctora, yo fui, gasté tanto, y entonces se ojo como quieran. Y realmente es una enfermedad que tiene consecuencias devastadoras, no solo para la salud, sino para la autoestima del paciente en general, porque esos pacientes se deprimen, cambian la conducta, tienen una serie de repercusiones, tanto en hombres y mujeres, que son muy tristes, la verdad. Bueno, yo diría que es de toda la familia también. Ana Mirta es psicóloga y puede decirlo porque puede ser desgarrador para el que lo sufre, pero y la familia que a lo mejor le cambia el temperamento, No, se pone... Los pacientes se tornan agresivos, malhumorados, maltratan a las personas, y sobre todo en los hombres hay mucha depresión, porque al la diabetes ser una enfermedad de la microcirculación
Ya cuando ese paciente llega con una retinopatía diabética avanzada, es casi seguro que ese paciente masculino también esté sufriendo de disfunción eréctil, y eso es algo que a los hombres les llega muy de cerca, porque yo diría que para los dominicanos, pero sobre todo para los hombres en general, la pérdida de la virilidad constituye una tragedia para ellos. Eso es así. Doctora, ahí yo he visto muchas personas que utilizan algunos remedios naturales para los ojos, entre los cuales he visto la granada, que se hacen gotas con granada. He visto que hay quienes utilizan el limón para aclararse los ojos. Yo no entiendo por qué, porque solamente yo pensar que me va a caer una gota de limón en los ojos. Realmente nada. Claro. Nada de eso es recomendable, porque lo primero es que esas sustancias pueden causar quemadura de la córnea, pueden causar infecciones. O sea, la única cosa que yo puedo decir que es natural, que en una persona que no tenga nada, quizá lavado de agua con manzanilla, porque la manzanilla es un antialérgico natural en un paciente que sepamos que no tenga una úlcera y no tenga nada, pero fuera de ahí no es recomendable utilizar caseros, pueden hacer más mal que bien, y nunca echarse nada directo. Nosotros tenemos muchos pacientes aquí, sobre todo pacientes de los pueblos, sí, que se echan limón, se ponen muchísimas cosas en los ojos. O sea que bueno, eso no es es recomendable que utilicen nada de eso. Muy bien. Increíble, increíble. De verdad que cada día nos sorprendemos porque nosotros siempre nos llevamos de todos esos remedios supuestamente caseros y sabrá Dios que otras cosas más, porque en una ocasión usted no habló de la espuelita esa que es tan común, y nos dijo Y la espuelita que realmente es antibiótico. Generalmente lo que tienen esas espuelitas son terramicina en ungüento, pero no siempre lo que tú necesitas es un antibiótico. O sea, que cada cosa tiene su razón de ser, y el ojo es tan noble pero tan delicado. O sea, que nosotros por querer hacer un bien podemos causar un daño irreversible, y yo creo que solo el que ha perdido la visión sabe el valor en un país donde no hay cultura de donación de órganos, donde esos pacientes que necesitan córneas tenemos que importar la mayoría de la córnea que nosotros usamos. Tenemos que cuidar, porque las opciones que tenemos aquí son limitadas, porque en la población dominicana no tiene cultura de donación de órganos, y una córnea dañada es una tragedia. Bueno, sí, doctora, y si una persona desea donar una córnea, lo puede hacer aquí. O sea, aquí claro que sí. Aquí en República Dominicana está el Banco de Córneas de la República Dominicana. Pueden entrar a la página por internet y pueden hacer donantes. De hecho, yo creo que eso es una acción muy noble y que nosotros deberíamos de incentivar. Aquí hay muchas personas jóvenes que mueren diariamente en accidentes de tránsito, que bien pudiéramos utilizar esa córnea u otros órganos para donación, pero todavía hay un velo de misterio, hay factores culturales, la gente le tiene miedo, la gente piensa, o sea, es toda una serie de factores que influyen, pero sobre todo la cultura, que hacen muy difícil que en nuestro país la donación de órganos se haga de manera exitosa. Bueno, doctora, denos un contacto, el tiempo se nos agotó hace rato. Claro que sí. Para poder ir a hacernos esa revisión. Bueno, nosotros estamos aquí a las órdenes, un grupo de profesionales de la salud ocular, estamos dispuestos a recibirles en el Instituto Internacional de la Visión, INVIS, nos pueden buscar en las redes como INVIS RD, y estamos ubicados en la calle Carmen Celia Balaguer número 7, en el sector del Millón, con los teléfonos 809-537-9340 y 829-861-2271. O sea que aquí estamos deseosos de recibirlos, y un placer. Ay, muchas gracias, doctora Evelyn Díaz. De verdad que yo doy testimonio fiel de que me trato allá y usted no tiene que ir para ningún sitio porque ahí mismo está la óptica. O sea que es todo para resolverse ahí. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Un abrazo y muchas gracias por la invitación, doña Saskia. Bye.
Ok, bye. Gracias, doctora. Señor director, vamos a la pausa. Un abrazo. Farmacias Carol presentó